Caso número 1. ¿Ser solidario paga? Esta historia ocurrió en Bucaramanga, Colombia, el 23 de julio de 2016. La historia empezó en una empresa multinacional de telas de origen brasileño, cuyo jefe era Henry Lujan, tacaño al extremo y explotador de sus trabajadores. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sus trabajadores le decían señor Poja, ahora ya saben cómo se dice malvado en portugués. Luis era un trabajador de esa multinacional, trabajaba hace 10 años como cortador de telas cuando vio como un hombre, que había sido contratado por el señor Poja para reparar el techo de la empresa, tenía dificultades para cargar una teja de gran tamaño. Así que, por solidaridad, dejó sus labores para ayudarlo. Mientras movía la teja, ésta hizo contacto con un cable de alta tensión, generando una descarga eléctrica que produjo la muerte de Luis. La muerte por descarga eléctrica, también conocida como electrocución, ocurre cuando una persona recibe una corriente eléctrica que atraviesa su cuerpo, provocando daños severos en los órganos y tejidos. Este fenómeno puede tener varias consecuencias graves, que incluyen paro cardíaco, dado que la corriente eléctrica puede interferir con los impulsos eléctricos naturales del corazón, provocando arritmias graves o paro cardíaco inmediato. Daño nervioso. La electricidad puede causar daño directo a los nervios, lo que puede resultar en parálisis temporal o permanente. Voltajes por encima de 500 voltios son extremadamente peligrosos y tienen un alto potencial para causar la muerte debido a las graves lesiones internas y externas que pueden provocar. En este caso, la teja que Luis amablemente ayudaba a subir al contratista chocó con una línea de alta tensión de más de 500 voltios, lo que le generó quemaduras internas y externas, daño a los órganos internos, como el cerebro, los riñones y los pulmones, causándole la muerte inmediata al solidario Luis. Tras su fallecimiento, los familiares de Luis, quienes quedaron desprotegidos económicamente, presentaron una demanda contra el señor Poja. Los empleadores tienen el deber de pagar una indemnización no solo cuando son los autores directos del accidente laboral, sino también cuando el daño se produce por actuaciones de sus trabajadores dependientes, representantes e incluso por contratistas o terceros, pues ni siquiera en esos casos se elimina su deber de cuidado. Según las pruebas recaudadas, el empleador creó un riesgo para sus colaboradores e incumplió con sus deberes de vigilancia y control al permitir que el tercero que contrató para reparar el techo lo hiciera de forma insegura e improvisada, sin contar con las herramientas adecuadas para subir el material y velar por su seguridad de sus trabajadores. Las obras se realizaron en horario laboral, en el mismo espacio de trabajo de sus operarios, sin señales de peligro, advertencia o cintas que demarcaran la zona de riesgo. El señor Poja argumentó que la muerte de Luis fue por su propia culpa, toda vez que abandonó su oficio como cortador, para prestar ayuda al contratista, sin que nadie se lo pidiera. Contrario a lo dicho por el empleador, el juez concluyó que la actitud de socorro y ayuda que tuvo Luis no puede reprocharse por el empleador, el cual fue condenado a pagar perjuicios morales y materiales a la familia del trabajador. El señor Poja aprendió la lección, que a veces lo barato sale caro, y por ahorrarse unos centavos tuvo que pagar una buena suma como indemnización por la muerte de Luis, que gracias a su espíritu solidario perdió la vida. Por cierto, el abogado se llevó su buena tajada. Por eso, para tener más posibilidades de ganar, contraten un buen abogado.